Muy bien. ¿Ya estamos? Ok. Como dice mi hijito, ok. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a poner nuestra atención. Estamos estudiando el libro de Gálatas, así que les invito a abrir ahí sus Biblias en la carta a los Gálatas, antes de Efesios. Capítulo 4, vamos a terminar con la sección teológica. Pablo viene corrigiendo por medio de esta carta a los creyentes. Los niños. Pensé que me estaban diciendo la más bajo. Era los niños. Ya me estaba olvidando de los niños. Con todos los anuncios. Los niños pueden pasar a la parte de atrás. Por si acaso la cocina queda restringida para los pequeños. ¿Ya? Ahora está en el otro lado. ¿Sí? La cocina ya tiene refrigeradora, ya tiene otras cosas que están allí poco a poco implementándose. Así que les pedimos que ahora ya no es la sección. Yo sé que antes, porque había la escuela dominical ahí, los niños pasaban como normal, ¿no? Ahora ya no. ¿Sí? Así que si le ven a Danilo sacar algo, ahí le dicen, no pases, Danilo, ¿ya? No. Tratamos siempre con cuidado para mantener y cuidar las cosas. Ahí vamos a estar siempre cuidando. Ahí está en la mesita la maestra, muy bien. Ahora sí, el resto vamos a estar aquí prestando atención a lo que la palabra de Dios nos tiene hoy para nosotros. Muy bien. Pablo viene corrigiendo por medio de esta carta a los creyentes de Galacia que se habían extraviado del Evangelio. Creyentes que habían puesto sus ojos y su atención en maestros que habían dejado de enseñar el fundamento de la salvación por gracia, queriendo confundirlos, enseñándoles que no es suficiente la fe o creer en el Señor Jesús, sino que es necesario además obedecer las prácticas del judaísmo. En esta última sección teológica, Pablo viene argumentando desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el final del capítulo 4, que la ley no puede salvar a nadie. Si no te ha quedado claro hasta hoy que la ley no salva, hoy queremos, con el último mensaje de esta sección teológica, que va a tratar de la alegoría de Sara y Agar, que quede bien claro que la ley no salva a nadie. Por el contrario, termina esclavizando a los que se sujetan a ella. La ley tuvo un propósito y se cumplió cuando Cristo vino. Por lo tanto, la ley queda sin efecto. Cuando volvemos a la observación de la ley, es decir, a las prácticas de la ley, lo que estamos haciendo es declarar que Cristo no es suficiente. Fíjense la magnitud. Cuando nosotros volvemos a las prácticas judaicas, lo que estamos haciendo es declarar que Cristo no es suficiente, que su sacrificio no puede salvar al perdido. Por eso es necesario volver a la ley a los rudimentos, a la observación de las cosas, porque creemos que Cristo no puede salvar. Entonces, fíjense lo que implica abrazar o volver al sistema del judaísmo. Sin embargo, declaramos firmemente como iglesia
que Cristo es suficiente. Él cumplió con todas las demandas de Dios Padre al morir en una cruz, y que su sacrificio fue suficiente por nuestros pecados. No necesitamos nada más que a Cristo, querido hermano, y permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo sabemos que hemos venido a Cristo por la fe? No por haber hecho una oración, sino porque permanecemos en la fe en Cristo Jesús. El que no permanece en Cristo está demostrando que nunca vino a la fe en Cristo Jesús. Pablo va a cerrar esta sección teológica de la libertad cristiana con la alegoría de Sara y Agar. Así que les invito a ponerse de pie y vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, y vamos a poner nuestra atención en la palabra de Dios. Todo se me está cayendo. Gálatas 4, 21 al 31. Dice la palabra de Dios: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con su hijo, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas ¿qué dice la Escritura? Así también ahora, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora al Señor para que Él te hable. Él nos hable por medio de su palabra. Padre, venimos delante de ti porque creemos que tú eres Dios, que Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados y que la fe en Cristo nos da entrada a la gracia salvífica. Padre, hoy nos acercamos delante de ti para escuchar, oír tu voz a través de tu palabra ya revelada que acabamos de leer. Háblanos a través de ella. Instrúyenos, que nuestra mente, nuestra atención, nuestro corazón pueda estar atento a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pueden sentarse. Pablo confronta a los Gálatas por medio de una alegoría, llevándolos a entender que hemos recibido la promesa por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, somos hijos para libertad y no para esclavitud. Esto es una confrontación de Pablo a
los Gálatas, a que a través de este relato, de esta historia, de esta alegoría, después vamos a explicar qué significa, puedan entender los creyentes de Galacia que ellos, al creer en Cristo, han recibido promesas eternas, promesas gloriosas, promesas celestiales, y por lo tanto, los que hemos venido por la fe en Cristo somos hijos para libertad y no para esclavitud. Por eso el tema del día de hoy en forma de pregunta es: ¿esclavos o libres? ¿Esclavos o libres? A esta altura, hermanos, es importante que definamos si somos libres o aún permanecemos en esclavitud. Voy a pedirte, Luisito, que busques en la NBI este texto, porque después lo vamos a ir publicando o viéndolo ahí arriba para ir contrastando. Vamos a tener mejor perspectiva si leemos la NBI. Bueno, vamos a dividir este pasaje en tres: introducción, la alegoría y la conclusión, ¿sí? En primer lugar, la introducción, versículo 21 al 23. Versículo 21 al 23, me gustaría que pueda aparecer ahí en la NBI. Y esta sección, esta partecita que hemos dividido de 21 al 23, vamos a ver la confrontación de Pablo a los Gálatas. Vamos a observar cómo Pablo va a confrontar a los Gálatas, ¿sí? La palabra de Dios dice en la versión NBI, estos mismos textos: díganme ustedes, presten atención a eso, miren allí, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Pablo se dirige especialmente a los que alardeaban de cumplir los sacramentos judaicos, a los que profesaban guardar el sábado, las fiestas de los tabernáculos y todas las fiestas, y tener en su cuerpo la marca de la circuncisión. A esos que alardeaban todo esto, Pablo se está dirigiendo y les va a decir a estos hombres que, en otras palabras, se esforzaban por cumplir con todo los rituales terrenales, los que se sometían incluso al dolor físico, hermano, porque circuncidarse no era algo que no era como cortarse la uña. Así que a los que se sometían a este dolor físico y que se obligaban a sí mismos a cumplir rigurosamente las fiestas que no tienen propósito alguno, a esos Pablo les va a hablar. ¿No te parece muy similar? Vayamos contrastando con lo que vivimos en este tiempo y en cualquier momento. Hay grupos religiosos que hacen penitencia. Miraba un video y un hombre le preguntaba a la gente: si tuvieras hoy que presentarte en el cielo, ¿qué le dirías a Dios para que te deje entrar? Y uno de tantas respuestas, uno le dijo: porque yo hago penitencias. Porque yo hago penitencias. Hermanos, las procesiones en este mes son en cada esquina, vas a verlo, ¿no? Interdiarias o diarias. Quizás se haya posado una de esas estatuas de yeso, de madera, al costadito de tu casa.
Espero no en tu casa, pero al costadito, probablemente aquí, lo hicieron acá al frente, ¿no? En la semana. Y la gente se viste con atuendos especiales ese día, ¿verdad? Y la gente lleva unas cosas que ni los perritos llevan, ¿no? Unos collares. Y la gente comienza a cargar un peso que a mí me pesa mi hijo, imagínense, ¿no? En sus hombros. Y la gente comienza a caminar. Yo sé que en este mes algunos más devotos harán caminatas, aún hasta de rodillas, porque en Argentina hay un tipo de caminata, hasta Luján, le llaman así, en donde caminan de rodillas también la gente. Y algunos se irá al Cerro San Francisco, San Cristóbal, no sé por qué vino, al Cerro San Cristóbal de rodillas. Y la gente comienza a hacer una serie de penitencias. Fíjate, Pablo les va a decir a hombres muy parecidos a ellos, que creían que porque guardaban rigurosamente, se obligaban a sí mismos, porque nadie les imponía. Incluso hasta se sometían a dolores físicos, como la circuncisión. Les va a decir, todo eso es vano, no sirve para nada. Todo tu sacrificio termina siendo nulo. Tu religiosidad no tiene ningún poder, no tiene ningún efecto para la eternidad. Y aún con todos esos rituales cargados en tu propia vida, sometiéndote tú mismo, pensando que Dios te manda a someterte a todos ellos, aún con todo esto, mucha gente se irá al infierno. El asunto entonces es, en estos primeros versículos, Pablo les va a decir en otras palabras, fíjense ahí los versículos, versículo 21, pongan atención a la Torá. La Torá era los libros que conocemos hoy como el Pentateuco. Los 5 libros que hablan de todas las leyes que recibió Moisés, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Las tablas, y no solamente las tablas con 10 mandamientos, porque hay más de 613, para ser más exactos, mandamientos que el pueblo de Israel tenía que seguir rigurosamente. Y ustedes pueden imaginar lo que es seguir 613 mandamientos. Mi hijo ni 3 cosas que le digo en la casa que tiene que hacer lo cumple, ¿no? Imagínate 613 mandamientos. ¿Cómo vivía el pueblo? Así que pongan atención, les dice Pablo, a lo que dice la Torá. No solamente habla del sistema sacrificial del judaísmo, no solamente habla de la ley, de todos los rituales que ustedes deben seguir, también nos habla acerca de una historia. ¿Y es la historia de quién? Pablo introduce con esto, la historia de Abraham y sus 2 hijos y las madres de estos 2 hijos, que sería Sara y Agar. La historia de la familia de Abraham lo puedes ver desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 25. Así que llegando a tu casa, te lees todos esos capítulos, parte de tu lectura también. Así que si ya pasaste por Génesis, recordarás la historia de Abraham, ¿verdad? Capítulo 12 hasta el capítulo 25 de Génesis. Vayan imaginándose, algunas se imaginan mejor que otros, ¿no? Pablo se enfoca en los capítulos 16 y 21 de Génesis para contarnos acerca de los 2 hijos de Abraham.
Capítulo 16, capítulo 21, pueden ya ir con sus Biblias a esos capítulos de Génesis, porque hoy vamos a leer los capítulos contrastivos de este pasaje, los que Pablo va a utilizar. Capítulo 16, capítulo 21 de Génesis, para contarnos acerca de dos hijos de Abraham. Dos hijos, solamente dos hijos, porque Abraham tuvo más hijos, ¿sí? No, yo pensaba que solo tenía uno, sí, tuvo más hijos. De Séfora, después, ¿no? De Cetura, perdón, de Cetura. Séfora es de Moisés. Entonces, quedó grabado encima. Bueno. Ahora, hermanos, fíjense. El primer hijo nos va a decir Pablo en la historia Génesis capítulo 16, ustedes pueden observar allí, aparece la promesa de Isaac, ¿sí? El segundo hijo es Ismael, pero en realidad vinieron al revés. Primero vino Ismael y después vino Isaac. Y cuando tú lees, porque no me va a dar tiempo mucho para detenerme, pero Ismael nació, dice Pablo, según la carne. Génesis capítulo 16 dijo, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Cómo era Sarai? Estéril. Y como no le podía dar hijos, ella tomó la decisión en sus manos. Ella dijo, tengo una sierva, yo le voy a dar a mi esposo, a la sierva, y a través de la sierva me va a dar un hijo. Esto fue Pablo, lo que Pablo está diciendo es que esto fue una acción en la carne. Nunca el diseño de Dios fue dos mujeres. Nunca el diseño de Dios fue que Abraham tuviera a Agar como esposa. Nunca el diseño de Dios fue Ismael como fruto, ¿sí? Natural, divino. Entonces, Pablo está diciendo, miren, Ismael vino por voluntad humana, por decisión de la carne. Queridos hermanos, toda acción en la carne conlleva consecuencias. Toda acción en la carne conlleva consecuencias. Es el principio que podemos sustraer. Abraham dejó que Sara decidiera. Sara tomó la decisión, una decisión no en el espíritu, una decisión en la carne. Y tuvo que cargar con las consecuencias hasta el día de hoy. ¿Cómo? Sí, hasta el día de hoy. Porque los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael hasta hoy en día tienen conflictos. Y esos son los conflictos que observamos en el Medio Oriente. Así que vemos que todos esos conflictos suscitaron por causa de una decisión carnal. Hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, tú y yo somos el resultado y seremos el resultado de todas nuestras decisiones. Y tendremos a lo largo de nuestra vida que vivir con consecuencias de decisiones que tomamos en la carne. Pero tenemos que estar conscientes de que no fue por voluntad de Dios. Dios es soberano, no se equivoca. Pero no echemos a Dios la culpa de decisiones nuestras en la carne. Y debemos ser conscientes que cuando oímos la palabra de Dios antes de tomar decisiones en la carne, seremos libres de tantas consecuencias. Por eso Juan le va a decir
a su audiencia: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, en el capítulo 2. Así que la palabra de Dios la tenemos, las personas que Dios coloca en su iglesia tenemos. ¿Para qué? Para enseñarnos, para advertirnos, para direccionarnos y para que no suframos consecuencias. Pero al final de todo, querido hermano, las decisiones son personales. Yo no puedo tomar decisiones por ustedes, por más que les enseñe, por más que hable con algunos de ustedes, por más que confronte con alguna verdad bíblica. Yo al final no tomo las decisiones. Nadie toma decisiones por otros. ¿Quién toma las decisiones al final? Cada uno. Y seremos responsables por nuestras decisiones delante de Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. No estemos sujetos a la carne, porque si no, nuestras decisiones en la carne traerán consecuencias. El segundo hijo, que es Isaac, hijo de Sara, la mujer de Abraham, vamos al capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces Sara concibió y dio a luz un hijo bajo el pacto, bajo la promesa de Dios. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Está usando una hipérbole, pero también hoy, ¿cuántos pueden contar la descendencia de Abraham? Hermanos, hay judíos en todos los países, no solamente en Israel. Así que lo que el Señor prometió, Él lo ha cumplido. Génesis 22, 17, no necesitan buscarlo, solo apuntarlo, pero lo que acabamos de mencionar está allí. Cuando Dios le dice que la descendencia de Abraham será grande. Es decir, va a utilizar una comparación, le va a decir: mira los cielos, ¿cuántos de ustedes pueden contar las estrellas? Bueno, acá en Lima es un poquito raro, ¿no? Porque acá a veces ni sale estrellas, ¿no? Pero cuando vamos a lugares donde el cielo está despejado, hermanos, tú no puedes terminar de contar las estrellas. Vivimos en una costa, así que muchos hemos llegado a ir a la playa todos los veranos. Y cuando agarramos solo un poquito de tierra, de arena, mejor dicho, del mar, ¿le puedes contar cada granito? No. Imagínate todo. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham: tu descendencia será grande y la descendencia tuya que yo he determinado será por medio de ¿quién? De Isaac. Así que Isaac viene en cumplimiento ¿de quién? De la promesa. Dios cumple y cumplirá su promesa. Hermanos, principio: Dios cumplió su promesa con Abraham. Dios cumple su promesa con su pueblo. No tenemos que dudar. Dios siempre va a cumplir su promesa, sin importar la circunstancia o el contexto. No seas como Sara. Sara quizás pensó: ¿cómo va a cumplir Dios su promesa? ¿Cómo? Si no tengo hijos. Pero tarde o temprano Dios cumple su promesa, y eso tenemos que estar seguros. Hay personas que vamos a tener que estar orando por la salvación de algún familiar, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo vas a tener que orar? ¿Es la voluntad de Dios o no? Claro, dice que Dios quiere que todos se salven y que ninguno perezca. Así que si tú oras por la salvación de alguien, hermano, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Solo que tienes que ser perseverante. Pero recuerda, Dios no te ha dicho el tiempo. Dios no te ha dicho el tiempo. Y muchas veces puede parecer que no va a suceder eso. Pero no te detengas. Sigue orando, porque tarde o temprano llegará.
Pero si te detienes, no podrás decirle: Dios, no has cumplido tu promesa, tú dejaste de orar. Tú dejaste de orar. Entonces, hermanos, principio, Dios cumple su promesa. Y lo hizo a través de Isaac. Y la promesa de Dios, la voluntad de Dios, es lo que Él dijo, no lo que Él no dijo. ¿Sí? Hay gente que siempre le gusta cobijarse sobre supuestos o sobre cosas que no dice la Biblia, pero que no son malas. ¿Puedo hacer esto? ¿Será bueno hacer lo otro? Recordemos, hermanos, que las promesas de Dios y la voluntad de Dios está determinada por su palabra, por lo revelado, no por las incógnitas o los supuestos o las cosas que Dios no ha dicho: no hagas esto, entonces yo puedo hacer. La voluntad de Dios está determinada por su palabra. Una vez entendido que Ismael fue hijo de la esclava por voluntad de la carne y que Isaac fue hijo de la libre por medio de la promesa, usa Pablo esta historia pasada para traer un significado nuevo a su audiencia original. Esto es alegoría. Entonces, en la introducción, Pablo va a exhortarles, va a confrontarles a los Gálatas, les va a decir: está bien, ustedes que dicen obedecer la ley, ¿han leído toda la Torá? En la Torá no solamente está el sistema sacrificial, en la Torá también está anunciando la historia de Abraham. Y hay una historia que Dios comenzó con Abraham a través de sus hijos. Y va a utilizar como la voluntad de la carne produjo a Ismael, un hombre que tuvo también una descendencia. Dios no se olvidó de él. Ojo, Dios no se olvidó de Ismael. Dios mostró misericordia. Pero la voluntad de Dios vino a través de Isaac. Y les va a decir: acuérdense de esta historia. Y a través de esta historia, ahora Abraham va a traer un nuevo significado. Pablo va a traer un nuevo significado a su audiencia. Así que vamos a ver en este momento la alegoría del versículo 22 al versículo 27. ¿Qué es lo que observamos aquí? El sentido figurado de la historia de Sara y Agar. Y me voy a tomar rápidamente un tiempo para hablar acerca de los métodos de interpretación. Hermanos, dentro de los muchos métodos de interpretación de la Biblia, hay dos que usualmente se suelen confundir, ¿sí? Hay algunos que es el método literal, que es el que usamos en esta iglesia, el método literal, el que creemos, en donde el significado está ¿en dónde? En el texto, en la palabra. Después hay detalles, obviamente, hay recursos literarios, hay contexto, hay audiencia original y todo lo demás, pero es el método de interpretación literal. Pero también existe el método de interpretación alegórico. Y este método de interpretación alegórico consiste en darle un significado no al texto, sino que el significado se encuentra detrás del texto. Es decir, buscan estas personas ser ellos mismos quienes le van a dar el significado a lo que dice la Biblia. Bueno, este método de interpretación, ¿sí? No es el correcto, ¿sí? No es el correcto. El método de interpretación correcto es el literal, no el alegórico. El alegórico nació por querer algo más de lo literal.
Nació porque la gente decía, no es suficiente lo que dice acá. Algo más debe haber detrás de todas las palabritas y los textos. Y entonces quisieron ellos mismos darle un sentido. El peligro, hermanos, fíjense, si abrazamos el método alegórico, que no es, hay razones suficientes, es que cada uno puede traer un significado distinto del texto. Y la pregunta es, ¿dónde está el significado correcto? Luego, la Biblia o el significado se convierte en algo subjetivo. Entonces, yo no puedo decirte con la palabra de Dios, esto dice Dios. Porque yo puedo decir esto, mi hermano Pedro otra cosa, mi hermano Kevin otra cosa. Entonces, el peligro de una interpretación con el método alegórico es que el significado no está en el texto, sino en la persona que viene a hablar, que le llamamos el intérprete o el maestro. En cambio, en el método literal, hermanos, el significado está en el texto y por lo tanto, ¿cuántos significados hay? Uno. ¿Y cuál es el significado? El del autor original, no el tuyo ni el mío. El escritor, lo que el escritor quiso decir a su audiencia original. El método literal es el que se utiliza en todo aspecto. Fíjense, desde la casa. Cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, haz esto. El hijo no puede decir, mira, yo voy a interpretar alegóricamente. Mi papá lo que quiso decir es que duerma todo el tiempo. No. Entonces, fíjate, el método literal se aplica en todo sentido. Es lo que entendemos que dice la palabra, es el significado literal de la palabra. El método alegórico, la alegoría, ¿sí? Las alegorías utilizan metáforas. Y las metáforas tienen que ver con el sentido figurado de algo. Así que concluyo con esta definición. Una alegoría es un recurso literario. A diferencia del método, perdón, no hice esta diferencia. A diferencia del método alegórico, ¿sí? A diferencia del método alegórico, existen figuras literarias o recursos literarios que es distinto al método alegórico. ¿Qué significa esto? Que dentro de la comunicación, digamos la comunicación, ¿no? La comunicación oral, se hace uso de recursos literarios. Y eso es lo que vas a observar también en la escritura a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, los tipos de géneros que hemos estudiado con los jóvenes más 18, 17, ¿no? Los tipos de géneros literarios que existen. Pero también dentro del tipo de género literario hay recursos, figuras, a eso se le llama figuras literarias que utiliza el autor. Hace un momento dije un recurso literario que es una hipérbole, que es una exageración. Por ejemplo, tú eres más grande que el poste, ¿no? ¿No? Entonces, ¿quién es más grande que el poste? Nadie, ¿no? Mi hermano Ignacio, nada más que no vi. No. Pero no hay, ¿me entienden? No hay. Entonces lo que estoy diciendo es que tú eres demasiado grande. Entonces la Biblia va a utilizar recursos literarios, figuras literarias, los autores mismos. Estoy estudiando con los chicos del colegio acerca de la Biblia, cómo llegó, su origen, y ahí hablábamos acerca de cómo los escritores eran expertos en gramática, hermano, en realidad, en los recursos literarios, porque vamos a encontrar riqueza literaria en la Biblia. Mucha riqueza, cual ni se puede ver en un libro que a veces estudiamos en el colegio, ¿no? Hay mucha riqueza literaria. Entonces, cuando hablamos de alegoría, es diferente a hablar método alegórico, ¿sí?
no estoy diciendo que estamos usando el método alegórico. Estamos diciendo que dentro del método literal, los escritores usaron pequeños recursos, figuras, para decirnos algo. Los únicos que tienen el poder o la facultad para darle un sentido distinto al literal son los autores originales de la Biblia, no nosotros. Así que Pablo eso va a hacer. Pablo va a tomar una historia del pasado, y normalmente las alegorías siempre tienen que ver con el pasado. Si no, estaríamos hablando de una profecía. La profecía tiene que ver con el futuro, la alegoría tiene que ver con el pasado. Una historia pasada. Entonces Pablo va a darle un significado a la historia de las dos mujeres de Abraham, ¿sí? Y lo va a traer, lo va a usar para que su audiencia, los gálatas, puedan entender, por fin, digamos así, lo que Pablo viene desarrollando en cuanto a la ley y la gracia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver versículo, dije 24 al 27. Si lo puedes colocar ahí. Lo voy a leer en la versión, en otra versión, NBI. Ese relato puede interpretarse, dice Pablo, en sentido figurado. El relato anterior, ¿no?, que ya vino contándonos de Agar y de Sara, de Ismael y de Isaac. Estas mujeres representan dos pactos, y ahí está una alegoría utiliza metáforas. La metáfora es más pequeña que la alegoría, y ahora está utilizando ahí una metáfora. Dice, estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí, pueden ver acá, y tienen dos hijos que nacen, que nacen para ser esclavos. Versículo 25. Agar representa el monte Sinaí en Arabia, otra metáfora, y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Cuidado. ¿Despertaron ahí? Ah, ya. Esa es nuestra madre. Muy bien. ¿Atentos? ¿Han escuchado algo parecido por allí? Pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué recurso literario estamos? Alegoría. Cuidado con decir que Pablo está diciendo que hay una divinidad femenina. Eso no está diciendo Pablo. Versículo 27, porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Muy bien, ya hemos leído ahora en otra versión como para aclarar, ¿no? ¿Hay más claridad en esta versión? Bueno, prestemos ahora atención. Pablo va a usar la historia de Sara y Agar para darle otro sentido. Va a decir metafóricamente que cada una representa un pacto. La pregunta es, ¿a qué pacto se está refiriendo? Bueno, la Biblia nos habla acerca, muchas veces, de dos pactos. Lo resume en dos pactos: el pacto antiguo y el pacto nuevo. El pacto antiguo y el pacto nuevo. Pero vemos aquí en Gálatas que Pablo viene desarrollando dos ideas centrales, ¿verdad? Él está haciendo un contraste entre ¿qué? Si te has puesto
si ya tienes las cosas claras de Gálatas, él está haciendo un contraste entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Por lo tanto, los dos pactos tienen que ver, uno con la ley y otro tiene que ver con la gracia. El pacto antiguo tiene que ver con la ley y el pacto nuevo tiene que ver con la gracia. Así que vamos a ver cómo estas dos mujeres representan ambos pactos. En primer lugar, Agar. Dice Pablo que representa el pacto de la ley, el pacto antiguo. Vamos a Éxodo capítulo 19 para entender por qué Pablo utiliza allí términos que, si no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, no entendemos nada, como el monte Sinaí. ¿Qué tiene que ver el monte Sinaí con el pacto antiguo, con el pacto de la ley? Éxodo capítulo 19, versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron ¿a dónde? Al desierto de Sinaí. ¿En dónde estamos ubicados? En la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, por mando de Moisés, y han caminado por el desierto. ¿Y a dónde han llegado? A Sinaí. Versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés, ¿qué hizo? Subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Dónde estamos ubicados geográficamente? Geográficamente en el monte Sinaí. Entonces, fíjense, después de la esclavitud, Moisés llevando al pueblo de Israel y él subiendo, y se ubica geográficamente en el monte Sinaí. Así que cuando utilice Pablo el término Sinaí, el monte Sinaí, tiene que ver con estos sucesos. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Versículo 19. Sigamos por ahí algunos versículos vamos a ir salteando, ¿ya? Versículo 5 primero del capítulo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Todo esto, ¿dónde está suscitando? En el monte Sinaí. ¿Qué está sucediendo en el monte Sinaí? Y versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vamos ahora al capítulo 24, versículo 6. Capítulo 24 de Éxodo 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, esto es importante, subráyalo, y roció sobre el pueblo. ¿Y qué dijo? Fuerte: he aquí la sangre que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas. ¿Dónde está desarrollándose todas estas cosas? En el monte Sinaí. ¿Qué hace en el monte Sinaí? Dios hace un pacto con Israel. El pacto basado ¿en qué? En sacrificios de animales, toros. Y entonces ahí la sangre sirve para sellar un pacto, hermanos. Tenía que haber derramamiento de sangre entre las dos partes.
Y la sangre rociada en el altar, pero también la sangre es rociada ¿dónde? En el pueblo, se rocea todo el pueblo, de tal manera que que Moisés termina diciendo, he aquí la sangre de ¿qué? Entonces el pacto de la ley era un pacto basado en la sangre de sacrificios de animales, suscitado ¿dónde? En el monte Sinaí, respaldado con ¿qué dio Dios a Moisés? Las leyes. Así que la ley tiene que ver con el pacto antiguo basado en sangre de animales. Ahora vamos a Sara. Ya se entendió el pacto, qué simboliza o qué significado le da a Agar. O volvemos a... No volvamos a Gálatas, después vamos a volver. Vamos ahí a Lucas capítulo 22, versículo 20. Vamos a Lucas 22, 20. Sara representa el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Y si tú viste los detalles anteriormente, ahora mira los detalles de este nuevo pacto. ¿Con qué sangre se sella este nuevo pacto? Lucas 22, 20. Celulares, por favor. Lucas 22, 20. Dice la palabra de Dios. De igual manera, después que hubo cenado, estamos en la última cena, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en que por vosotros, el nuevo pacto es sellado ¿con qué? Con la sangre de Cristo, hermanos. ¿Y dónde suscita esta Pascua? La última cena, hermanos, suscita en el monte Sión. Acuérdense de esto, aunque Pablo no lo utiliza y el autor de los Hebreos lo va a usar, el monte Sión. En el monte Sión suscita la última cena, la Pascua, y allí es donde Jesús utiliza el vino y anuncia que ese vino representa, simboliza su sangre, que va a ser la sangre del nuevo pacto. Luego, Agar representa el pacto antiguo y Sara representa el nuevo pacto. Vamos a Hebreos. Sí, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8. Después de Santiago. Después. No, Hebreos antes de Santiago. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, fíjense lo que dice, muchos atribuyen, y estoy de acuerdo de que el autor de la carta de los Hebreos es Pablo, pero no hay problema si no lo piensas así. Pero igual, fíjate lo que dice allí, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Sigue leyendo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 13, porque sí, puedes leerlo en casa todo lo que sigue. Versículo 13 concluye, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Presten atención a eso. Unamos ahora las fichas.
por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? La ley, pacto antiguo, Agar es la figura, y el autor de los Hebreos nos dice que el nuevo pacto es o ha sido bajo la sangre de Cristo, y cuando hay un nuevo pacto, lo que hace es ahora el antiguo pacto queda sin efecto, sin efecto. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. ¿Están entendiendo? Luego el primer pacto, tiene efectos terrenales. Así que su función es terrenal. Versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y ustedes pueden seguir leyendo ahí. Vamos al versículo 13, cuando ya lleguen a casa pueden continuar. Está describiendo físicamente lo que había dentro de el santuario terrenal y cómo el sumo sacerdote tenía que ingresar a ese lugar santísimo sin pecados y con la sangre del sacrificio, y lo va a relacionar ahora en el versículo 13 al 15 y va a decir, miren, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, hablando del rito del primer pacto del judaísmo, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? ¿Te das cuenta, hermano? El pacto viejo termina con el inicio del pacto nuevo. El pacto nuevo está sustentado sobre el sacrificio de Cristo, mientras que el pacto antiguo sobre el sacrificio de animales. El pacto nuevo tiene una sangre valiosa, preciosa, superando por completo a la sangre del pacto antiguo. Y si la sangre del pacto antiguo tenía un efecto santificador, ¿cuánto más la sangre del pacto nuevo de Cristo, que limpia y quita el pecado de todos nosotros? Pablo sigue presentando otras metáforas y vamos a ver allí. Ahora volvamos a Gálatas, capítulo 4, hermanos. Y va a decir, entonces, Agar es el monte. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Nos perdimos. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Dios entregó la ley, o sea, hizo un pacto, el pacto antiguo, el pacto de ley. Representa, dice Pablo, la Jerusalén actual, o sea, terrenal, la Israel terrenal. ¿Te acuerdas que habíamos visto en Hebreos que el pacto de ley regía en lo terrenal? Por eso es que Pablo está asociando a Agar con el monte, con el pacto de la ley y con la Israel terrenal, la cual su estado, hermanos, termina diciendo Pablo, ¿cuál es? Esclavitud. Esclavitud. Eso es, al final de todo, el pacto, el primer pacto.
un pacto que termina esclavizando al hombre. Mientras que Saraí, dice Pablo, es la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Pablo no está diciendo que existe una divinidad femenina como la sociedad mundial misionera o misionera mundial, ¿sí? Sociedad misionera mundial, conocida como la secta Dios Madre, está no sé si decir predicando, anunciando públicamente en las plazas, en las esquinas, en los mercados, engatusando a la gente con esto y utilizando este texto, porque ya he conversado varias veces con ellos y utilizan este texto mal interpretado, usando la alegoría, pero usando el método alegórico. El que haya una alegoría no me impide que yo interprete literalmente, porque es una figura, un recurso literario. La interpretación tiene, incluso ante figuras literarias, ser interpretado literal. Por lo tanto, el significado yo no lo puedo dar. No puedo decir, Pablo está diciendo que hay una Dios madre, una divinidad femenina. Eso es una interpretación alegórica. En cambio, sí puedo decir que Pablo está usando la figura y la historia de Agar y de Sara para representar cómo hay una descendencia terrenal y espiritual. Y la Jerusalén de arriba es la descendencia espiritual de Abraham, que viene por la promesa que se cumple con la sangre de Cristo. Así, queridos hermanos, en la alegoría, ¿sí?, Agar es madre de los que están en esclavitud y Sara viene a ser la madre de los que son libres en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 29. Y ahí viene lo que mencionaba hace un momento. ¿Qué suscitó en el monte Sinaí? ¿Y por qué ahora, si fuese Pablo el escritor a los hebreos, tiene más todavía relación? Capítulo 12, versículo 22 al 29. Miren lo que dice allí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén y Pablo en Gálatas, ¿qué está diciendo? Nosotros, los que por la fe, los de Sara, los que vienen por Sara, representa la madre de la ciudadanía espiritual, de la Jerusalén celestial. Y mira lo que dice ahora, ubicado ¿en qué? En el monte de Sión. ¿Y qué sucedió en el monte de Sión? La Pascua. La sangre de Cristo representada, que iba a ser derramada para una nueva nación, un pueblo espiritual. La iglesia, queridos hermanos, los creyentes que por la fe en Cristo vienen a la gracia de Dios. Entonces, el escritor a los hebreos complementa todo esto y dice allí en el versículo 23, versículo 22, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿en dónde? En los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son hechos perfectos? Los creyentes, queridos hermanos, por medio del perfecto, que es Cristo Jesús. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel.
Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Hasta allí se ve como una ciudad. Este es otro texto que utiliza la Sociedad Misionera Mundial para hablar de que hay una madre. Y fíjense, allí está hablando ciudad, después dice dispuesta como una esposa ataviada para su... O sea, nos habla de un conjunto de personas que conforman la esposa de Cristo. ¿Y de quiénes nos habla eso? El texto bíblico en otros pasajes. ¿De quién? La iglesia es la esposa de Cristo. Y oí una gran voz de los cielos que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán pueblo. Por lo tanto, más allá de la descripción de la Nueva Jerusalén en los capítulos, creo que anteriores, lo que está hablando aquí es de un pueblo que pertenece al nuevo pacto, comprado, rociado con la sangre de Cristo Jesús. Ellos morarán eternamente con Cristo. Ellos morarán eternamente con... Él hará su tabernáculo en medio de ellos, dice, y viviremos con Él eternamente. Ahora entiendes por qué la iglesia tiene promesas grandísimas, mayores que la de Israel. No sigas mirando a Israel, hermano. Contempla la iglesia. Hay gente que olvida la iglesia y parece que le da una dimensión enorme a Israel. Cuando las promesas más grandes, ¿quién la tiene? La iglesia, hermanos. La iglesia, tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, tenemos grandísimas promesas, promesas celestiales. Él va a hacer su tabernáculo en medio de nosotros y nosotros moraremos con Él eternamente. Así que alaba a Dios por sus promesas. Y termina concluyendo: la ley no tiene parte en la gracia. Pablo dice eso. Versículo 28 al 31 de Gálatas, capítulo 4. La ley no tiene parte en la gracia. Ustedes, en la Nueva Traducción Viviente, hermano Luisito, si puedes, 28 al 31. Ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer. Hermanos, ¿qué haces mezclándote con los incrédulos? No heredarán las mismas herencias, riquezas. No tienen las promesas. Ahora te das cuenta, jóvenes, no mires a una filistea, como mi mamá me decía siempre, ¿no? Si tú miras a un incrédulo, estás menospreciando esta verdad, porque la iglesia tiene promesas, herencias que no compartirá con nadie, con ningún incrédulo. Fíjate, Pablo se dirige a la iglesia de Galacia, a los creyentes, exhortándoles a que puedan darse cuenta de dos verdades.
En primer lugar, la primera verdad es, al igual que Isaac, los que por la fe han venido a Cristo Jesús son hijos de la promesa bajo la gracia. Es decir, así como Isaac era hijo de la promesa a Abraham, en ti tendrás una descendencia. Ismael no fue hijo de la promesa. De la misma manera, los que hemos venido por la fe en Cristo Jesús, hemos entrado a la gracia de Cristo y también hemos recibido promesas eternas, promesas celestiales. En segundo lugar, al igual que Ismael persiguió a Isaac, capítulo 21 de Génesis, versículo 9, no necesitas buscarlo, pero allí apuntarlo y ver cómo Ismael se burlaba de Isaac. Y por eso Sara dijo a Abraham, despide a tu sierva, porque probablemente la circunstancia, y más bajo el entendimiento de Pablo, Ismael probablemente quería amedrentar o hasta podía peligrar la vida de Isaac. Entonces la medida de Sara, viéndolo de manera terrenal. Entonces, fíjate, al igual que Ismael persiguió a Isaac, Pablo utiliza ese término, los falsos maestros, los judaizantes, y Pablo hace una comparación, están persiguiéndolos a ustedes. Los falsos maestros los están persiguiendo para que ustedes vuelvan a la esclavitud. Los están sometiendo al pacto viejo. Así que, ¿qué decisión tienes que tomar, iglesia de Galacia? ¿Vas a unirte con estos mutiladores del cuerpo? ¿Con estos que vuelven a la esclavitud? ¿Con estos que menosprecian la sangre del nuevo pacto y quieren volver a los rudimentos del judaísmo? ¿O vas a echarlos y no van a tener parte en la iglesia de Cristo? Y Pablo dice, echado, echa, utiliza la expresión de Sara, echa a Agar. Hermanos, los creyentes son hijos de la promesa y deben echar a los falsos maestros, deben terminar con cualquier práctica de la carne, porque no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Así que ponte a pensar, ¿a qué estamos siendo esclavizados bajo las decisiones de nuestra carne? Porque aunque tú digas, pero yo no estoy siguiendo las prácticas judaicas, pero las prácticas judaicas estaban asociadas ¿a qué? A decisiones carnales. Por lo tanto, piensa, ¿qué prácticas carnales todavía estás siguiendo, permaneciendo en ellas? Dios te manda hoy a echar eso de tu vida, porque no tiene participación la carne con el espíritu. Corta, échalo y vive en el espíritu, porque fuimos salvos para vivir en libertad, no en la esclavitud del pecado, no en la esclavitud de prácticas que todavía nos están esclavizando. Tienes que arrepentirte y creer en Cristo y abrazar y seguir el verdadero camino de la libertad. En la teología bíblica esta historia es muy clara, cómo se une con toda la historia de la Biblia de la redención, ¿verdad? Solo para recordar en Hebreos 9, 11, 14 que leíamos, Cristo fue hecho sumo sacerdote, el mejor sumo sacerdote que los sumos sacerdotes que dio Israel.
Ingresó al lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y no ingresó con un sacrificio ajeno, sino con su propio sacrificio. Y no ingresó con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y con esa sangre más preciosa que la de los machos cabríos, nos quiere limpiar, nos ha limpiado a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, esa sangre es suficiente para limpiarte de todos tus pecados y para darte libertad. La sangre de Cristo no solamente nos limpia, sino que al limpiarnos también nos recuerda que fuimos llamados a vivir en libertad, para servirle únicamente ¿a quién? Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiero. La verdadera libertad radica en rendirnos voluntariamente para servirle al Dios vivo, para servirle a Dios. Romanos 6:14, 8:1 al 2. Te animo a apuntarlo, llevártelo para tu casa. Y si tienes, Luisito, alguno de ellos. Romanos 8:1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la... Y podemos seguir, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Así que, hermanos, el nuevo pacto es el pacto de la gracia de Dios, al cual se entra por medio de la fe en Cristo Jesús, y que tiene como propósito que tu vida se rinda para Él, para servirle a Él voluntariamente, para vivir en el Espíritu y no en la carne. 3 preguntas para casa. ¿Sois hijos de la esclava o de la libre? ¿Eres hijo de la esclava o de la libre? En esta alegoría, ¿qué pagó Cristo para hacerte libre? ¿Qué pagó Cristo para hacerme libre? Puedes recordar un pasaje bíblico de los que hemos tomado el día de hoy, porque es bueno fundamentarlo. Es bueno que lo fundamentes si tú has creído en Cristo. ¿Qué pagó Cristo para hacerte libre? Y la tercera pregunta ahora es en adelante. Las 2 primeras en una retrospectiva. Y la tercera para de aquí en adelante. ¿Cómo debo vivir ahora que soy libre? ¿Cómo debo vivir ahora que soy libre? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Bajo las decisiones carnales o bajo las decisiones guiadas por el Espíritu de Dios? ¿Para servirle a Dios o para servirme a mí y a mis deseos y a lo que yo quiero hacer en mi vida? Entonces, que eso pueda darnos dirección, hermanos. Su palabra traiga claridad, luz y dirección a nuestra vida. Cerramos nuestros ojos y oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Cristo, la cual es la sangre del nuevo pacto, a la cual hemos entrado todos
los que por la fe hemos venido a Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste el sacrificio perfecto para darnos entrada a ese lugar santísimo, al cual podemos recurrir todos los días. Gracias, Padre, porque nos has hecho hijos para libertad y no para esclavitud. Te pedimos, Señor, ahora que nuestras vidas sean rendidas a ti, a Cristo, y no a nuestra carne. Señor, tú conoces hoy los corazones de los que están aquí. Y si hay alguien en este lugar que todavía es hijo de la esclava, que entienda que no hay sacrificio humano, suyo, personal, que le pueda hacer acepto ante Dios. Solo el único sacrificio es el sacrificio del nuevo pacto, que es Cristo Jesús, para limpiarle de todos sus pecados y darle vida eterna. Abre las puertas de tu corazón a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo por la fe para entrar al pacto de la gracia y alcanzar las promesas celestiales en Cristo Jesús. Gracias te damos. Ahora, Señor, pedimos que tu palabra sea la que nos dirija para saber qué hacer, cómo vivir en medio de este mundo, y que podamos ser obedientes a tu palabra, que busquemos el consejo de tu palabra y que busquemos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.